Hola a todos, de parte de Rincón de SQL Server les damos la bienvenida. Hoy los encontramos creando un mini tutorial de respaldo y restauración. Veremos un poco de lo que trae también SQL Server CTP2. Mi nombre es Ayes Portillo y iniciaremos con esta presentación. ¿Qué veremos en esta pequeña sesión? Veremos un poco qué es el Recovery Model, una pequeña demo. Veremos la parte de respaldos, conceptos, los tipos de respaldos que existen, y haremos una demo muy pequeña. Después veremos la parte de restauración de respaldo, una pequeña demo, y por último mencionaremos las mejoras que trae SQL Server 2014 CTP2. Ok, comencemos con la definición que es el Recovery Model. Esto es básicamente una configuración de la base de datos que nosotros creamos, que básicamente determina si nosotros vamos a guardar información de las transacciones que hacemos en la base de datos. Cuando nosotros hacemos cualquier proceso en la base de datos, se realizan determinadas tareas hasta que se realice el commit, es decir, cuando se realiza la escritura de la página en el disco duro. Entonces, si nosotros configuramos las opciones de Recovery Model, entonces vamos a determinar si guardamos la información o no, y que nos ayudará en el caso de que nosotros tengamos problemas a que la base de datos entre en modo recuperación. ¿Cuáles tipos de Recovery Model existen? Existen tres. El primero es el full, de ahí tenemos el bull y de ahí tenemos el simple. Cada uno de estos tiene ciertas diferencias. El full básicamente guarda toda la información de las transacciones en el log, y si lo seleccionamos no tenemos ningún problema por seleccionar algún tipo de backup. El bull básicamente es una opción que está optimizado para las tareas que son de procesos masivos. Proceso masivo veamos como un insert into o una creación de una tabla por medio de un cele into, o posiblemente tareas de reconstrucción de índices. Y la primera restricción que tiene es que si tenemos nuestra base de datos con este tipo, nosotros no podemos hacer restauraciones en tiempo. Si nosotros tenemos el modo simple, básicamente es como que nosotros estuviéramos haciendo un truncate del log cada vez que nosotros terminamos una transacción. Las restricciones son que no soporta el transaction log backup, ni el point in, ni el page restore. Ok, vamos a ver un poco esta configuración a nivel de esa base de datos. Vamos a crear una base de datos. Damos nueva base de datos, demos demo. En este caso, la configuración por defecto al momento de crear una base de datos es que toma el Recovery Model full, y lo podemos ver aquí en las opciones. Entonces, si esta base de datos yo voy a hacer procesos masivos de inserción, recomiendo que la creemos en forma de bull. De lo contrario, la creamos en forma de full. Si es para un data warehouse o un staging area, que la configuramos como full, como simple. Ok, ahorita la voy a configurar en modo simple. Le damos ok y nuestra base de datos ya está configurada. Entonces, dependiendo las necesidades del negocio, nosotros podemos modificar esta configuración. Simplemente lo vamos a propiedades y seleccionamos opciones y modificamos nuevamente a la opción que nosotros necesitamos, en este caso full. Ok, esto es de manera sencilla cómo configurar la parte de Recovery Model. Como recomendación es que nosotros configuremos a nivel de base de datos full o simple. Full para sistemas transaccionales, simple para sistemas de data warehouse. Solo cuando necesitamos hacer tareas masivas, configurar en bull, y cuando terminemos esas tareas, regresar a la full.
Ok, ahora vamos a ver un poco de lo que es respaldo. Básicamente un respaldo es un sinónimo de protección para desastres. También es una copia de los datos. Y básicamente es una copia que nosotros realizamos en un formato específico. Dependiendo del tipo de respaldo que nosotros hagamos, así se va a configurar la extensión del archivo. Y cuando hablamos de copia de datos, no estamos hablando de una copia literal de los archivos de base de datos, porque no hay que confundir el término, porque también nosotros podemos respaldar los archivos MDF, LDF y LOT, pero eso no es generalmente conocido como un respaldo. Ok, ¿cuáles tipos de respaldos existen? El primero, y el que todo el mundo conoce, es el full, que básicamente es una copia de los datos y los objetos contenidos en una base de datos en un momento del tiempo. Y no existe ninguna restricción con respecto al recovery model. Cuando nosotros hablamos del backup diferencial, estamos hablando de que es una copia de los datos y objetos posterior a un backup full. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos extremadamente grande y no queremos, digamos, gastar mucho tiempo en generar un backup full, se recomienda generar un backup full y cada cierto tiempo generar un backup diferencial. Y no hay ninguna restricción con respecto al recovery model. De ahí nosotros tenemos el transaction load, que básicamente es una opción para sistemas críticos. Cuando hablamos de sistemas críticos, estamos diciendo sistemas que no pueden perder información en cuestiones de minutos. Entonces el transaction log básicamente es una copia de lo que se está registrando en el log para poderlo restaurar posteriormente. Tenemos también el backup de tipo FileRoot, que básicamente es hacer una copia full o una copia diferencial de un archivo de grupo, que lo que hace es básicamente aplicar los mismos conceptos del backup full y diferencial en un archivo específico. Ok, vamos a ver una demo muy sencilla. Yo tengo una base de datos que se llama demo BK. Básicamente esta base de datos tiene una tabla. Voy a insertar valores 01, 02, 03. Ok. Y ahora voy a generar un respaldo. Le doy clic derecho, le doy tareas y le doy generar backup. Entonces me abre una ventana donde yo tengo determinadas opciones. La primera es seleccionar la base de datos que va a aplicar. En este caso, como es en la de demo BK, la dejamos ahí. Esta base de datos está configurada con recovery mode full, entonces no tengo ninguna restricción para los backup que voy a hacer. Y comienzo a seleccionar el tipo de respaldo. En esta ocasión voy a generar un respaldo full. Entonces le doy OK y está bien. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que los respaldos, vamos a regresar, no se deben dejar en el servidor que se está creando o en el servidor de la base de datos, porque realmente no tiene sentido. Si llegara a suceder un desastre y el servidor se arruina o el disco duro se arruina, no tendremos la capacidad para poder recuperar esa información. Le damos OK. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a simular que nosotros tenemos una política de respaldos. Vamos a cambiar la fecha y vamos a decir que es sábado 9. Digamos que cada semana yo genero un backup diferencial. Cada mes yo genero un backup full, y en este caso voy a generar un backup diferencial para que veamos después un poco los costos a nivel de disco duro.
En este caso digo que es backup diferencial, le doy OK. Y ahora imaginemos de que dentro de estas políticas yo también tengo una política donde yo digo que voy a hacer un backup full cada mes y voy a hacer un backup diferencial cada semana, y que diariamente voy a estar haciendo un backup de log transaction log. Vamos a decir que estamos en el 10. Vamos a meter data. Para ver un poco los cambios. 0.6. Y vamos a hacer un backup diferencial. Un backup de tipo load. Ok. Ahora les voy a mostrar un poco. Como no especifiqué un nuevo archivo para los respaldos, todos se están guardando en un único archivo. Y podemos ver que este archivo contiene esos 3 respaldos. En este caso, yo tengo varios respaldos tipo full. Los últimos que hice son estos 3. Si podemos ver, los backup full, como no tienen ningún cambio, todos perdón, todos pesan lo mismo. De ahí tenemos un backup diferencial, que básicamente él guardó los cambios que se realizaron. Y por último tenemos el backup de tipo transaction log. Si pueden ver, cada uno tiene un peso distinto. Le damos close. Ok, continuamos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos los respaldos, llega un momento que posiblemente por algún requerimiento de negocio necesitamos posiblemente restaurar una base de datos, o en el peor de los casos recuperar de un desastre. Entonces, ¿qué es el proceso de restore? Básicamente el proceso restore es el proceso por el cual nosotros vamos a recuperar una base de datos a partir de los respaldos que nosotros hemos realizado. Y existen distintos tipos de restore. Entonces, el primer restore es el restore full, donde nosotros básicamente restauramos una base de datos que fue, digamos que tenemos un respaldo completo en un tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos la restauración de respaldo, automáticamente creamos una base de datos en el momento que nosotros la respaldamos. Entonces, si nosotros tenemos una política de respaldo, en este caso yo tenía backup full, backup diferencial, backup load. Entonces puede ser que cuando se me dañó la base de datos, yo tenga que restaurar estos 3. Entonces, primero restauro el full, después restauro el diferencial y por último restauro el log transaction log. Entonces, cuando yo hago el restore de un backup diferencial, básicamente voy a restaurar los cambios que surgieron después del último respaldo. De ahí tenemos el tipo de restore transaction log, que básicamente lo que va a hacer es restaurar las transacciones que se realizaron en el momento que nosotros hicimos el respaldo, pero solo se van a restaurar aquellas transacciones que fueron confirmadas. De ahí tenemos el restore de tipo file o file group, que básicamente se va a realizar de aquellos respaldos que nosotros realizamos sobre file group específico. Algo muy importante cuando nosotros hacemos un restore es que nosotros podemos restaurar determinada información. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un respaldo transaccional y este respaldo transaccional posiblemente tenga un lapso de 4 horas y el fallo se realizó en un tiempo específico, nosotros no necesitamos restaurar todo el respaldo.
sino que nosotros podemos especificar el tiempo en que vamos a hacer el respaldo. El respaldo y mejor dicho la restauración de ese respaldo. También no he mencionado que existe otro tipo de respaldo y otro tipo de restore que son de backup parciales, pero estos generalmente no se utilizan mucho ya que están más orientados a base de solo lectura. Veamos la demo. Ok, le doy clic derecho antes de iniciar el proceso de restore. Vamos a decir que voy a hacer un database restore y yo aquí puedo decir aquí en timeline qué tipo quiero restaurar. En este caso no me aparece la diferencia de las líneas porque lo hice en un tiempo muy rápido. Entonces aquí me van a aparecer los varios tipos de respaldo y yo puedo seleccionar la línea de tiempo en que voy a realizar el respaldo. Digamos que yo voy a restaurar a partir de esta hora o voy a restaurar esta fecha. Entonces yo voy especificando los tipos de respaldo. Vamos a ver. Pueden ver aquí la línea de tiempo. Aquí tengo un backup diferencial. Aquí está el blanquito. Vamos a ver esta semana. Aquí tengo el backup full. Después en la línea de tiempo yo generé el backup diferencial y por último generé el backup de tipo transaction log. Entonces yo puedo decir restaurame lo del transaccional a partir de esta hora. Ok. Ahora vamos a asimilar que sucedió un desastre. Vamos a parar el servidor. Y voy a borrarme el archivo MDF para que la base de datos intente realizar un restore. Inicio de nuevo el servidor. Me borré la base que no era. Vamos a parar de nuevo el servidor. Es este el que tenemos que eliminar. Lo iniciamos. Pueden ver de que la base entró en modo de recovery pendiente. Esto puede suceder si nosotros perdemos un disco duro donde tenemos algún archivo. La base de datos no se puede recuperar y entra en un modo de recovery automático. Entonces, ¿qué hago yo? Básicamente le doy clic derecho, le doy tareas y solo me habilita determinada opción. Yo puedo poner que esta base de datos la voy a destachar. Si tengo los archivos copiados originales puedo hacer un attach o puedo poner fuera de línea.
En este caso voy a hacer un restore y solo me aparece la opción de database y me aparece los respaldos que tengo yo. En este caso le voy a decir que me reemplace la base de datos y que automáticamente haga el recovery. Si yo tuviera en este caso los tres tipos de backup y mi último backup no fuera un backup full, yo pudiera restaurar el backup full. De ahí posteriormente yo tendría que configurar la base de datos en no recovery, restaurar el diferencial y por último restaurar el transaction log y ponerlo con la opción de recovery. Como el último respaldo que yo realicé fue un respaldo de tipo full, no tengo ningún problema. Le doy OK. Vamos a ver los datos. Los tenemos todos. Entonces, algo importante que debo mencionar es que las políticas de respaldo es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, ya que nunca sabemos en qué momento vamos a tener un desastre y hay que recuperarlo de él. Entonces, si nosotros no guardamos los respaldos, muy difícilmente podemos recuperar la información. Ok, ¿cuál es lo nuevo de SQL Server? Una de las cosas de SQL Server 2014 es que está más integrado a la parte de Cloud, es decir, de Windows Azure, y ahora ya permite que nosotros podamos almacenar respaldo directamente en Azure y provee una interfaz muy sencilla. La vamos a ver, aunque no vamos a poder hacer un respaldo en la nube porque no cuento con una cuenta Azure en este momento, pero vamos a ver las opciones y lo fácil que es configurarlo. Entonces, cuando nosotros seleccionamos esa opción, hay determinada interfaz que nos va a permitir configurar primero las credenciales, seleccionar el repositorio y realizar el respaldo completamente transparente. Entonces, vamos acá en Demo BK, lo vamos a opciones de backup y en vez de seleccionar que el backup se va a guardar en un disco duro, vamos a seleccionar que se va a guardar en una URL. Entonces ponemos la información del nombre del archivo, el container en Azure, la URL y vamos a crear las credenciales para que él automáticamente toma esas credenciales y escriba la información en el container de Azure. Entonces, por el momento no vamos a hacer la demo porque no tengo una cuenta Azure, pero es para que lo tomen en cuenta para aquellas personas que están pensando mucho en la nube. SQL es una excelente opción porque viene integrado completamente en la nube. Podemos hacer despliegue desde el Management Studio en la nube y también, digamos, nosotros guardamos la información de los respaldos en la nube, pero al guardarlos, si no los puedo restaurar, no tiene sentido. Entonces, cuando yo voy a hacer un restore, yo puedo seleccionar que el restore va a ser de un dispositivo que está en cloud, y esa opción la vemos acá. Le damos tareas, le doy restore database, entonces le digo seleccionar device y aquí selecciono que es una URL. Le doy a agregar, automáticamente me pide la configuración que yo tengo de mi storage, las credenciales si las tuviera configurada, y cuando tengo esto automáticamente me van a aparecer los backups que yo tengo guardado en la nube, y estoy haciendo de una forma completamente transparente el restore de un backup que estuve en la nube. Por último,
con respecto al respaldo está la parte de encriptación de backup. Entonces, la encriptación de backup por medio de certificados, es decir, yo instalo un certificado en el servidor y lo registro en SQL Server. Por medio de un algoritmo de encriptación, yo puedo encriptar el respaldo y solo aquella persona o solo el servidor que tenga el certificado va a poder desencriptar el respaldo. Entonces, si se llevan el respaldo, si no tienen el certificado, no van a poder hacer la restauración de la base de datos. Y esto es muy importante para entornos donde la seguridad de la información es valiosa. Y estamos implementando algoritmos complejos automáticamente desde SQL Server sin tener que desarrollar nada más. Eso ha sido todo de respaldos y restore. Fue un gusto. Y por último quiero invitarlos a que se unan a mi comunidad, la comunidad del Rincón de SQL en Facebook. Este es el link de registro, te invito a que te unas. Puedes registrarte en el canal de YouTube para estar viendo los recursos que vamos a generar. Puedes ver nuestra página donde también publicamos otros recursos que no están publicados posiblemente en Facebook o en YouTube. Y muchas gracias.